Bienvenidos a esta sección de Defensa Fiscal a Fondo que se llama Los fallos fallidos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fallos fallidos, ¿por qué? Porque son sentencias de jurisprudencia que se apartan, que son incongruentes con la historia del propio tribunal y además porque son contrarios a principios constitucionales que pretenden justificar. Hoy precisamente vamos a platicar sobre el tema del límite a la deducción de los gastos que hacen las empresas, que son ingresos exentos para el trabajador. Respecto a esto, dijo la Corte, resolvió que cumplían con el principio de proporcionalidad, que tal límite no transgrede ese principio. Por favor, señores ministros, se hincaron ante Luis Videgaray. Seguramente llegó Luis Videgaray y les dijo, señores, utilicen su poder de imperio judicial, lo que ustedes dicen es la ley. Afortunadamente hubo una ministra que no se doblegó a esto, fue Margarita Beatriz Luna Ramos. Y por supuesto, lo que vamos a ver es opinión exclusiva del autor. Ustedes podrán coincidir conmigo, podrán decir, ese Gonzalo está muy acelerado, está muy tontito, esto no es así. Tuvieron razón los señores ministros, y aquí hay de todo, aquí hay gente de la jurídica del SAT, abogados, contadores, gente que trabaja en el Tribunal Fiscal, gente que está en el Poder Judicial. Bueno, se escuchan todas las voces para que no digan que uno quiere imponer su santa voluntad. Esa es la virtud de las redes sociales, que podemos escucharnos todos. Bien, vamos a empezar a criticar este fallo fallido de la Corte leyendo la parte del rubro de la tesis. Dice la tesis, renta. El artículo 28, fracción 30 de la Ley del Impuesto Relativo, vigente a partir del 1 de enero de 2014, regalo de Videgaray y Peña Nieto, ¿verdad?, al limitar la deducción de las erogaciones que a su vez constituyan ingresos exentos para los trabajadores, no transgreden el principio de proporcionalidad tributaria. Y esta es la parte donde nosotros criticamos porque, en opinión de un servidor, sí transgrede el principio de proporcionalidad tributaria, porque si es un gasto reduce las utilidades de las empresas, y las utilidades de las empresas son la base del impuesto y por lo tanto su capacidad tributaria está en base a esa utilidad. Pero bien, recordando esto empiezan la tesis, esta tesis señalando, dicen que el citado precepto es una regla de no deducibilidad, yo le agregué ahí relativa. Es relativa porque permite la deducción de un 47 o un 53% de este tipo de gastos, es una limitación parcial, no absoluta. Y bueno, muchos amparos se corrieron, todo el mundo creía que la Corte iba a declarar la inconstitucionalidad de esta disposición, todo el mundo lo creyó, no había uno que dijera, no, pues es que estamos en el filo de la navaja, pero no. En este caso yo creo que la Corte, abusando de su poder de imperio judicial, resolvió lo que quiso a las órdenes de Luis Videgaray. Bien, empieza muy bien la Corte diciendo que esas erogaciones son de carácter estructural al estar vinculadas con la generación de ingreso, pero ya luego la riegan, dicen, y si bien deben ser reconocidas por el legislador, ello no impide que se impongan restricciones o límites basados en una finalidad constitucionalmente válida, sean racionales y razonables. Bueno, ya están metiéndose con fines extralegales de los impuestos. Bien, dice, así, el principio de referencia no viola el principio de proporcionalidad tributaria, pues el proceso legislativo que le dio origen se advierte que una de las finalidades que persigue la norma es el combate a la elusión fiscal. ¿Elusión fiscal de quién? Aquí tenemos ya la primera falsedad
en la que se funda la pretendida proporcionalidad que la Corte justificó, con excepción de Margarita Beatriz Luna Ramos, a quien le expreso mi reconocimiento por no ser parte de la cargada judicial a las órdenes de Videgaray. Bien, ¿elusión fiscal de qué? ¿Por qué el contribuyente empresa, sea física o moral, está haciendo elusión con eso? O sea, ¿qué beneficio gana la empresa con esto? Para empezar, ese legislador, en la Ley Federal del Trabajo, que estableció prestaciones tales como aguinaldo, participación de los trabajadores en las utilidades, jubilaciones, pago de horas extras, prima dominical, prima vacacional. Entonces, ¿dónde está la elusión de parte del empresario? Segundo, fue el legislador en la propia ley del impuesto sobre la renta que estableció en beneficio de los trabajadores que ganan muy poquito y que están tasados muy fuerte. La exención no es una decisión del patrón pagar aguinaldo, no es una decisión del contribuyente empresario pagar PTU, no es una decisión de los contribuyentes patrones decidir cuánto va a ser la exención que van a otorgar a los trabajadores. Esas exenciones vienen definidas en la ley por el legislador mismo. Entonces, como vemos, aquí ya empezamos con los malos razonamientos, con las falsedades de parte de nuestros señores ministros, que ganan mucho para andar resolviendo en esta forma, o a lo mejor porque ganan mucho, Videgaray le dijo, oigan señores, ustedes ganan un dineral, pues ayúdennos a recaudar impuestos, porque, para que sigan sus prestaciones así chonchas, sueldos fuertes, jubilaciones fuertes, prestaciones, empleados, camarilla de gente que les ayude. Bueno, puede ser, ¿verdad? Son cosas que en otros países pasan, aquí quién sabe. Bien, concluye a medio camino ya nuestros 4 ministros, 3 y medio, porque hubo uno que le dio el cuarto voto y que dijo, mira, yo estoy más o menos a favor, y en algunas cosas no. Pero finalmente su voto sirvió para aceptar la jurisprudencia de esta segunda sala. Así dice, el precepto de referencia no viola el principio de proporcionalidad tributaria, pues del proceso legislativo que le dio origen se advierte que una de las finalidades que persigue la norma es el combate a la elusión fiscal. Volvemos, ¿cuál elusión fiscal, señores? Al que está limitando la deducción no hace ninguna elusión fiscal, discúlpenme, está pagando un salario bajo la forma de previsión social. Entonces, ¿cuál elusión fiscal? El que se beneficia es el trabajador, que yo considero que un trabajador que gana 10,000 pesos, que le estén quitando el 12-13% del salario, es muchísimo dinero para que lo malgasten. Bueno, dice ahora López Obrador que ya se van a acabar los despilfarros. Bueno, esperemos. Pero, de todas maneras, quitarle el 12-13% a un trabajador que gana 10,000 pesos es exagerado. Bien, seguimos con lo que la Corte, con los argumentos que la Corte utilizó para justificar su fallido fallo fallido. Bien, dice en su inciso B, existe una relación de índole instrumental entre el medio utilizado y el fin pretendido. Racionalidad. Pues se incentiva el abuso en el ejercicio del derecho a deducir esos gastos ante la ausencia de impuestos mínimos de control. Volvemos, ¿cuál abuso del ejercicio? PTU, aguinaldo, prima vacacional, prima dominical. Eso está establecido en la Ley Federal del Trabajo. ¿Eso es un abuso que hace el patrón contribuyente? ¿Fue decisión de la empresa? Por favor, ¿dónde está el abuso? Ahora bien, tenemos que distinguir aquí que existen esas disposiciones legales y además la exención la estableció el legislador para estas partidas, estableció determinados montos que van a ser exentos de impuestos sobre la renta por quedar bien con la clase trabajadora, ¿verdad? Pero
pegándole al patrón, limitándole la deducción. Como diría Cantinflas, no hay derecho, joven. Bien, pues entonces aquí el punto más importante, la falsedad, es que hay un abuso del ejercicio. Por principio, tenemos que son prestaciones legalmente establecidas unas, y hay otras, la previsión social, que efectivamente el contribuyente patrón puede optar porque así está establecida en la ley de impuestos sobre la renta misma. Está establecido en la Constitución Federal el tema de la previsión social en beneficio de los trabajadores. Entonces, ¿la Constitución forma parte de este abuso? Señores ministros, recapaciten. Tienen oportunidad de enderezar esta mala jurisprudencia. La emitió la segunda sala. Los plenos de circuito pudieran tratar de resolver otro asunto y pedirle respetuosamente, como lo hacen, a su superior, la segunda sala, que corrija esta malísima jurisprudencia, malísima porque viola, no por el efecto dañino que tenga en el empresario, porque no respeta el principio de proporcionalidad. Vamos a seguir leyendo esto. Dice la segunda sala de la Corte, 3,5, 4 de los ministros. Dice, reservando las erogaciones a los casos en que resulte estrictamente indispensable para el desarrollo de las actividades de la persona moral y evitando con ello prácticas en las que se utilicen las deducciones de manera atípica y distorsionada. Digo, ya no voy a abundar en lo mismo, o sea, están establecidas en ley, tienen límites, lo hizo el legislador, no son decisiones de la empresa pagar aguinaldo, vacaciones, tiempo extra, etcétera, o sea, se pasan nuestros amigos de la Corte justificando lo injustificable. Bien, seguimos viendo más adelante y aquí viene una parte que ya marqué con rojo. Dice, constituyendo con ello una medida correctiva que contribuye al combate de prácticas elusivas de las empresas. Volvemos, o sea, esa tesis de jurisprudencia está satanizando a las empresas, acusándolas de que pagar horas extras, aguinaldo, PTU, prima dominical, prima vacacional, son prácticas elusivas, por favor. Por lo menos la Corte debió haberse pronunciado de que todas estas prestaciones que derivan de la Ley Federal del Trabajo y las exenciones correlativas, que esas no quedaran incluidas en esto. Porque ¿qué tiene que ver una práctica elusiva con una obligación patronal de pagar PTU, de pagar aguinaldo, que son las partidas más fuertes? ¿Qué? El tiempo extra, o sea, ¿qué hay de práctica elusiva de las empresas? Ahí está la falsedad en que se fundamenta una jurisprudencia y al estar fundamentada en una falsedad, una jurisprudencia, señores, pues esperemos que en un pleno de circuito ante un nuevo caso que se le plantee, y señores, hay que seguir luchando, hay que seguir reclamando la inconstitucionalidad de esto, explicando por qué la jurisprudencia de la Corte está equivocada, para que así algún pleno de circuito que tenga la valentía, pues lo haga del conocimiento de la segunda sala para que reflexionen nuevamente y corrijan su error. Bien, entonces dicen que esta limitación viene a combatir las prácticas. ¿Cuáles prácticas? Las que son obligaciones legales de la Ley Federal del Trabajo. Pues cambien la Ley Federal del Trabajo, amigos, o cambien las exenciones otorgadas en la misma ley del impuesto sobre la renta en favor de los trabajadores, que insisto, se les cobra mucho dinero a los trabajadores. Está carísimo el impuesto sobre la renta para 10,000 pesos o 20,000 pesos. O sea, seguimos adelante. Luego dice que, inciso C, se cumple una relación proporcional entre los medios y los fines. Espérame. Estamos hablando de proporcionalidad tributaria y ahora los señores me salen con proporcionalidad entre los medios y los fines, por encima de la proporcionalidad tributaria consagrada en el 31, fracción cuarta de nuestra Suprema Constitución. Digo,
Se pasaron ahora sí la Constitución por el presupuesto que les iba a autorizar Videgaray para el Poder Judicial. Bien, seguimos. Y dice, ¿y de qué se quejan contribuyentes? Si se reconoce la deducción, aunque sea de manera parcial, respecto a un gasto cuya relación con la generación de los ingresos de las personas morales es indeterminada. Por un lado, empezaron diciendo que era un gasto estructural, necesario, y ahora salen que es un gasto cuya relación con la generación de los ingresos de las personas morales es indeterminada. Y digo, y no solo de las personas morales, porque este tipo de requisitos también aplica para las personas físicas empresarios. Ahí vemos ya que esta tesis de jurisprudencia ya empezó mal, porque se está refiriendo nada más a las personas morales, aunque en el rubro sea genérica en relación a lo que dispone la fracción 30 de la que estamos hablando. Dice, porque no se nulifica la eficacia en el reconocimiento de la erogación, pues aunque sea un poquito, el 47%, les están otorgando. ¿De qué se quejan patrones empresarios? E inclusive dice, la propia legislación da un efecto fiscal a los conceptos no deducibles por lo que respecta al cálculo de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. ¿Qué diablos tiene que ver la PTU con el impuesto sobre la renta? O sea, están justificando la proporcionalidad del límite a la deducción, que no se afecta a la proporcionalidad, diciendo que, oye, pero ¿de qué se quejan si, aunque sea un 47% les aceptan y no afecta el cálculo de la PTU? Estamos quejando, señores ministros, de el impacto que tiene respecto a la proporcionalidad tributaria, porque todo gasto reduce nuestra capacidad contributiva. Continúan, dice, además, la obligación de proveer previsión social corresponde al patrón en coadyuvanza con el Estado. Bueno, ¿cómo que además? O sea, si están diciendo que la previsión social corresponde al patrón, entonces, ¿cuál práctica abusiva, cuál práctica elusiva, si allí mismo, y ojo, también la Constitución señala el tema de la previsión social para los trabajadores? Entonces, toda esta tesis es incongruente, o sea, fatal. La obligación de proveer previsión social corresponde al patrón. Y ya antes nos dijeron que esa previsión social es abusiva, es elusiva, que hay que combatirla. Por favor. Seguimos y ya para finalizar, con broche de oro, el cúmulo de falsedades de nuestros 4 ministros que votaron. Margarita Beatriz Luna Ramos no lo hizo. Mi reconocimiento y aplauso a ese ministro que no se hincó ante Luis Videgaray. Terminan de una manera fatal. Dice, además la obligación de proveer previsión social corresponde al patrón en coadyuvanza con el Estado. Por lo que asumir como un derecho absoluto e ilimitable la deducción de las erogaciones de que se trata implicaría trasladar íntegramente el impacto económico al Estado. 2 falsedades. La primera, no es un derecho absoluto e ilimitable porque la exención a los trabajadores tiene un límite establecido en la propia ley del impuesto sobre la renta, pero ese límite a los trabajadores nada tiene que ver con que nos digan que solamente un 47% o un 53%, si bien nos va, vamos a poder deducir de ese tipo de gastos. Ahí está la violación al principio de proporcionalidad. Y la otra falsedad, con la que cerraron, dice, implicaría trasladar íntegramente el impacto económico al Estado. Válgame Dios. A ver, la empresa paga 100 pesos de aguinaldo. Esos 100 pesos se traducen en una disminución de su capacidad contributiva en 100 pesos y por lo tanto debería ser que nos permitieran deducir el 30%, no el 47% del 30%. Si así fuera, que nos permitieran deducir toda la erogación, de esos 100 pesos,
30% serían una disminución en los impuestos, o sea, 30 pesos. Por lo tanto, el impacto económico quedaría 70 pesos para la empresa, 30% para el Estado. ¿Dónde está el traslado íntegro del impacto económico al Estado? Híjole, de veras que esta tesis se la han de haber hecho hasta en las oficinas del subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda. No creo que la hayan hecho los magistrados, solamente los ministros, perdón. Solamente ellos la firmaron ahí. De veras que es molesto ver que gente que gana un dineral, millones al año, salgan con este tipo de tristes, lamentables resoluciones. Pues bien, amigos, reitero, es la opinión particular de un servidor, podré estar equivocado, a lo mejor los señores ministros son una eminencia que no se hincaron, sino que por voluntad propia resolvieron así. Bueno, si así fue el caso, yo sigo insistiendo que eso está mal. Combátanlo, hay que seguirlo combatiendo, este tipo de cuestiones, cuando por algún asunto lo tengamos que pelear ante las autoridades jurisdiccionales en este concepto. Amigos, pues les deseo éxito en su vida familiar y en su vida profesional y que ganen todos los asuntos, todos los asuntos que planteen ante las autoridades, y espero que no salgan con sentencias como estas. Pasen una excelente día, tarde, según la hora en que estén viendo este video. Hasta la vista.